Buenas noches, señores. Vamos a comentar hoy los partidos de eliminatoria de Conmebol que se dieron el día de ayer. Colombia contra Uruguay, Chile contra Perú, Brasil contra Venezuela, pero primero vamos a concentrarnos un poco en el partido de la mañana, el amistoso entre la selección de Japón y Panamá, que se dio en tierras europeas, en Austria, para ser más precisos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como 3VZ Sports, Twitter, Facebook, Instagram y también YouTube. Esta noche vamos a contar con la compañía de Pedro Mora para los comentarios de estos partidos que tenemos. Buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo está todo? Todo bien. Bueno, Pedro, tuvimos una jornada interesante ayer de fútbol, arrancó bastante temprano, como comentaba, con el Japón-Panamá. Tus impresiones, Pedro. Tengo algunas estadísticas bastante cortas. Panamá remató casi lo mismo que Japón. Panamá tuvo el control del primer tiempo. Panamá por primera vez contaba en el mando de Thomas Christiansen con los jugadores de Europa. Gaby Torres venía de Sudamérica también a complementar el equipo. En ese primer tiempo, Sí, yo creo que era lo más cercano a... En ese primer tiempo, Gaby Torres fue la pieza clave de los remates del equipo de Panamá, pero luego todo cambió en la segunda parte. Comentemos primero la primera parte, Pedro. ¿Qué te pareció la primera parte, Panamá? A mí me pareció que fue un partido bastante interesante. El primer tiempo de Panamá, pues, creo yo que fue un buen primer tiempo, donde, por decirlo de alguna manera, hasta cierto modo se notó un dominio por parte de la selección canalera. Y bastante, para mí fue bastante positivo. Se empieza a ver un poco el trabajo de Christiansen. Importante lo que destacas tú de que por primera vez en lo que lleva Christiansen designado como seleccionador pudo contar con el grupo completo, pues si bien ya había podido hacer algunas prácticas, había solamente hecho con los jugadores de la liga local, había hecho un módulo de entrenamiento con los jugadores de local. Además de eso, un módulo que estuvo un poco convulsionado en su momento por todo este tema que hubo de la suspensión de la liga, del tema de los contratos, pero bueno, tomando la parte importante, pues se ve el trabajo de Christensen, ¿no? Y que no hubo mayores problemas de adaptación por parte de los jugadores que veía por primera vez el técnico. Es correcto, Pedro. Mira que por el lado de los japoneses estuvieron tres jugadores muy importantes, muy conocidos por todos los que seguimos el fútbol europeo. Nagatomo, jugador que fue pieza clave en el Inter por mucho tiempo en el lateral izquierdo, hoy día se desempeña en el Marsella de la Ligue 1. Takefusa Kubo, jugador del Real Madrid cedido en el Villarreal, el año pasado estuvo en el Mallorca. Y Minamino, que fue un fichaje de Klopp para el Liverpool, juega poco, pero está en el Liverpool y son tres jugadores claves. El resto de los japoneses también, la mayoría militaban en Europa. Te decía que partiéramos el partido en dos partes porque la primera parte me parece que Panamá tuvo un poco más el control, un poco más la intención de buscar en la ofensiva, pero no le alcanzó en el sentido en que no logra abrir el marcador. Para mí Gaby Torres fue el mejor en el primer tiempo. Ayarza sigue siendo una de las piezas claves de este esquema, de esta selección de Thomas Christiansen. Pero luego del segundo tiempo algo pasó y la realidad es que Japón salió a comerse vivo a Panamá. No sé si se nos quedó corto el físico, no sé si se nos fue la intensidad, pero algo cambió. Coméntame, Pedro, tus expectativas, tu forma de ver el segundo tiempo. Sí, algo interesante, ¿no? De hecho, lo discutíamos entre nosotros en el grupo de amigos, por decirlo así, lo discutíamos y no sé si recuerdas que de hecho en su momento hubo, creo que fue eh, Eustolio que comentó que decía que o tú mismo, que digamos, el segundo tiempo, por decirlo así, que el segundo tiempo de Japón fue hasta cierto punto mejor que el primer tiempo de Panamá.
yo creo que influye mucho lo que hablas. A mí me parece, Japón es una selección que viene desde hace un buen tiempo, más allá de los técnicos, viene con un proyecto, eh, ¿cómo se llama? Con un proyecto estable, que ha tenido continuidad a pesar de que han ido pasando los técnicos y que viene, ellos vienen enfocados mucho en esto de desarrollar el fútbol juvenil para fortalecer la selección mayor. Y fíjate, hoy en día, si tú te pones a ver la selección japonesa como tal, pues muchos de ellos son estas famosas promesas, como lo comentabas tú anteriormente, por ejemplo, para muestra un botón, Cubo, ¿no? Entonces, a mí me parece realmente que era un trabajo, era un amistoso donde tenía más para Panamá para evaluarse a sí mismo que realmente para esperar un resultado o pasarle por encima a una selección que no es una selección menor Japón, la verdad. O sea, quizás no sea de estas selecciones que dominen el fútbol mundial, pero es una selección constantemente en mundiales, viene dando nuevas figuras, junto a Corea son las dos potencias asiáticas, por decirlo así. Entonces, yo creo que fue una buena actuación de Panamá. Es correcto, es correcto. Yo coincido. Lo que sí te comento, bueno, Japón no falla en un mundial desde el 98, desde Francia 98. Correcto. En el mundial anterior fue eliminado por Bélgica en octavos de final y todos recordamos aquellas fotos de los vestuarios como quedaban de Japón. Japón limpiaba totalmente, recogía todo y eso quedó como una impresión muy bonita y muy grata de la cultura de los japoneses. Para mi concepto, el partido deja buenas sensaciones. La mejor sensación de todas para mí es el marcador, porque no se termina siendo un marcador abultado. Como tú decías, comentábamos entre nosotros el partido mientras se desarrollaba y la verdad que los japoneses fallaron bastante, erraron bastante en la definición. Pero yo tengo una notación que dice que Ayarza sube mucho al ataque. Ayarza es el jugador para mí como un Casemiro, un número 5. Sube mucho al ataque, casi siempre que había un centro estaba Ayarza por ahí. Pero creo que en algún punto del segundo tiempo Ayarza sigue subiendo, pero ya no regresa. Se empieza a ver un boquete en el medio de la defensa y empiezan a caer estos pases en donde uno de ellos termina con la expulsión de Manotas Mejía. Había una confusión en el momento, pero era expulsión. Pensamos que le había pegado la bola en la mano, pero al final vimos que fue que él entró como último hombre e impidió Sí, cortó la jugada. Correcto, a Minamino seguir en la jugada. Luego una situación muy similar que ya el portero suplente sí pudo despejar a tiempo, pero era un momento en donde Japón encontró que por el medio metía los pases filtrados y el portero tenía que salir como último hombre a despejar. Esa nos costó que Mejía saliera al partido. Bueno, Panamá al final no se descontroló con un jugador menos, siguió fuerte en defensa o concentrado y Japón Sí, a errar las jugadas. Lo que hablábamos, mantuvo el orden. Lo que hablábamos, mantuvo el orden táctico. Mira que esa es una de las cosas que yo anoto de Christiansen, en donde lo poco que hemos visto le he encontrado como una cualidad importante, y es que hay una concentración de Panamá cuando está sufriendo. Es decir, en Costa Rica se ganó el primer juego, pero Costa Rica nos avasalló el segundo tiempo. No hubo un dominio Panamá en el primer tiempo. Ese partido fue un partido en donde Panamá prácticamente se defendió y luego se encontró con el gol al final. Pero eso es importante en el fútbol, son facetas del partido, es un momento del juego. Sí, es saber aguantar el momento. Correcto. Tú puedes ser un equipo fuerte, pero cuando te atacan necesitas poder de alguna forma no sufrir tantas anotaciones para que puedas siempre estar metido en el partido. Y eso que es una cosa rescatable, porque en ningún momento Panamá se cae o se descontrola. Es más, la expulsión es una jugada, como lo dijimos, una jugada que le tocaba hacerla. No había otra porque se le iba al japonés. Y esa cualidad sí la veo yo en Christiansen. Me parece que ha logrado en estas dos selecciones diferentes, porque la de la burbuja, como tú lo decías, eran jugadores locales. En estos europeos era una mezcla, muchos europeos y otros jugadores legionarios. Han logrado que en los 3 partidos hasta ahora se logre ver esa concentración en la mentalidad del equipo, esa fortaleza mental. Se ve que juega a algo. Esa es quizás la diferencia pues de la prueba anterior, quizás la diferencia en su momento con el mismo Tolo Gallego. Entonces por lo menos con Christiansen se ve que juega algo. Creo también que hay una diferencia. Christiansen, como bien lo dijimos, ha tenido tiempo para trabajar. Yo siento que no fue así en su momento
con Delhi, aunque Delhi fue este constante interinato, que tengo mis reservas sobre eso, y después posteriormente de igual manera con el Tolo. Es difícil que una selección puedas verla en el campo y ir corrigiendo errores si no juegas amistosos, si no consigues maneras de ver, probar y hacer. También había a favor de FEPAFUB y hasta del mismo ciclo del Tolo, también había este tema de que supuestamente la clasificación al hexagonal iba a ser de acuerdo al ranking FIFA, y la verdad es que Panamá había hecho antes de que empezaran este dos ciclos una serie de amistosos donde no había salido bien parado, que le había afectado en el ranking FIFA, y después que ya tenía, como decir así, todo ese bulto de malos resultados, le dicen, te vas a clasificar ahora es por esto y no jugando. Como correcto. Y entonces como que, ay, ¿y ahora qué hago? Entonces cayó hasta cierto punto como bien parado en el puesto, sí, porque inclusive los partidos de eliminatorias se cancelaron hasta marzo, los partidos van a ser en octubre. Mira que yo hice una encuesta por el perfil nuestro de Instagram, antes del partido, después del partido, mejor dicho, con el resultado ya, y preguntaba que qué tal había sido el desenvolvimiento de Christensen, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, y un 75% está conforme con el desenvolvimiento de Christensen. Creo que ambos aquí coincidimos en que está bien, hay que darle el tiempo, vienen los partidos ahora de eliminatorias para marzo. Vamos contra Estados Unidos, si no me equivoco, el martes Estados Unidos empató con Gales. Vamos a entrar ahora en materia con el tema de Conmebol, Pedro. De todos modos, acuérdate que la escoba nueva siempre va re bien, ¿no? Así es. Entonces, con los puntos, a ver cómo va y a ver la paciencia cuando se tenga un mal resultado. Ahorita vamos con un equipo fuerte de CONCACAF, que es Estados Unidos el martes. Empató, como te decía, con Gales 0-0 y plagado de juveniles que están en Europa ahorita mismo destacando. Así que vamos a ver cómo se para Panamá ese día y cómo salimos librados de ese partido. Pulisic es el único que creo que no va. Christian Pulisic. Entonces, ahora sí, Pedro, entramos en materia. Colombia-Uruguay. Un partido que en el papel se veía como el partido fuerte de la jornada. El plato fuerte, y al final termina en una goleada de visita a Uruguay. ¿Te sorprendió el resultado? Me decepcionó el juego, la verdad. Sí, más que por el resultado, porque el resultado podía, o sea, me sorprende un poco el resultado, sí me sorprende. ¿Era factible? Podía pasar. Me decepcionó el juego también. Yo esperaba un juego más fuerte, un juego más cerrado, más vistoso hasta cierto punto, y la verdad es que no lo fue, a mi parecer. Inclusive a mí me parece que ese 3-0 hasta cierto momento o hasta cierto punto me pareció hasta mentiroso, por decirlo de algún modo. Realmente no era un partido para como fue, no era un partido para terminar 3-0. Simplemente fue Uruguay supo capitalizar las oportunidades que tuvo, y la verdad es que Colombia no le costó, perdón, no generó realmente mayor cosa. James desaparecido, no fue el mismo James de las dos primeras fechas, o por lo menos el James del partido contra Venezuela, que da unos pases en largos precisos al pie del atacante. Un Duan Zapata poco luchador, no, también creo que le llegó poco la pelota. Muriel lo intentaba pero no podía. No sé, no. A mí particularmente el partido no me decepcionó. Justo iba a ese tema, Pedro. Los dos primeros goles llegan en dos errores. El primero por Jerry Mina, de Cavani, y el segundo en un error de James, que es penal y la marca Suárez. Fíjate que yo tengo todavía mis dudas. O sea, tú no, perdón, yo leí, sí, exacto, creo que fuiste tú que me habías comentado el tema de Jerry Mina. A mí me parece que ahí el primer error es de Lerma. O sea, de hecho, fíjate, para muestra un botón, a los 35 minutos más o menos del primer tiempo, creo que fue, que Queiroz lo sustituye a Lerma. Sí, creo que fue a Lerma era. Y precisamente por eso, porque no se veía. O
O sea, para mí no, a mí en el cuadro no se veía. A mí particularmente me parece que era él. Mira que incluso yo anotaría que el tercer gol también hay un error, obviamente que no un error tan marcado, pero un error de posicionamiento porque Núñez recibe el balón con todo el tiempo del mundo en la frontal del área Sí, y nada que hacer para Ospina. Realmente un Colombia bastante lejos del nivel que mostró, como tú decías, contra Venezuela. sí. Se complica porque ahora le toca visitar Ecuador en la altura, Ecuador que viene de sacar un súper resultado en Bolivia y habrá que ver cómo Queiroz logra levantar el ánimo de ellos. Este partido también nos dejó que Luis Suárez con su gol de penal marca el gol número 25 de eliminatorias mundialistas. Es el líder en esa clasificación de goleadores históricos de selecciones de Sudamérica, Y seguido creo de, que está líder goleador de la eliminatoria también, si no me equivoco. seguido de cerca por Messi con 22. Sí. Bueno, para mí Suárez es un 9, un killer, es un buen delantero. Encima, la verdad es que hasta cierto punto Uruguay ha sido afortunado porque en los últimos 2, 3 ciclos ha tenido buenos delanteros y además de eso que eran delanteros asistidores. Entonces, yo creo que Suárez fue muy afortunado también en su época en la selección de jugar al lado de gente como Cavani, de jugar al lado de gente como Forlán, que Ya eran tengo, muy buenos delanteros. y justo ese día yo me ponía a imaginarme, y hace no mucho, en un mundial de 2010, hace 10 Sí, años, el tridente de Uruguay era ese, era Forlán, uh, eh, Suárez y Cavani. O sea, imagínate, hay otras selecciones en donde han tenido tres delanteros como estos y no los pueden poner a jugar juntos porque piensan que son incompatibles. Bueno, el maestro Washington Tavares los ha puesto y bueno, el único que falta aquí es Forlán, pero porque se retiró, pero de resto Uruguay ha tenido encima, un tremendo proceso y lo hablábamos inclusive con el tema del técnico, un no, lo, técnico de, lo del maestro Tavares es admirable. O sea, el maestro Tavares ya este es su quinto ciclo eliminatorio, si no me equivoco. O sea, creo que era si no era de Francia 98, era Japón y Corea 2002 que están al frente de la selección. O sea, desde ese ciclo clasificatorio. es que si no, Eh, él está desde el proceso para Alemania, creo. por O, eso. cuidado con Corea, creo que Corea habrá estado por ahí, no estoy seguro, pero sí sé que Sí, Alemania, sí, por eso. Yo no estoy seguro, pero yo sé que no estaba seguro si era pero tiene ya, o sea, ya tiene como 3, 4 ciclos, o sea, eliminatorios para mundial. Y, y es un técnico que hasta cierto punto lo han dejado trabajar. Más tratándose de Uruguay. Mira, vamos sin ir muy lejos. O sea, selecciones, por ejemplo, como Colombia, como la misma Ecuador, eh, que no realmente no son constantes en los mundiales como Uruguay, eh, llegan, por ejemplo, no clasifican o tienen 3, 4 fechas malas y enseguida para afuera. Tavares sufrió el famoso centenariazo contra Venezuela, que perdieron en el estadio Monumental de Uruguay, si no me equivoco, de Montevideo, y perdieron 3-0. Y que acabo de buscar la información y Washington Tavares tiene 14 años. O sea que fácilmente debió haber entrado en el proceso después de Alemania, en el proceso hacia Sudáfrica, que no olvidemos que en ese mundial que estuvieron a ese tridente importante que dijimos con Forlán, Suárez y Cavani, ellos quedan terceros, si no me equivoco, ¿cierto? Llegan a semifinales sí, por Holanda. sí, 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 así es. Pero ese es el primer mundial que él está Que, con que Uruguay. ojo, que ojo que a mí para ese mundial me parecía que Uruguay podía, o sea, quizás si no se hubiese topado con Holanda en ese momento, con esa Holanda, podía haber estado para ser finalista. De hecho, recuerda que Uruguay, si no me equivoco, en la Copa América del 2011, creo que fue la de Argentina, termina siendo campeón. Es correcto, es la Copa América que le sigue a ese excelente mundial. Logran algo que es la de lograr ese título de Copa América. Creo que le ganan, si no me equivoco, a Paraguay, ¿no? Sí, correcto. Todo el mundo le ponía la ficha en esa Copa América a Brasil o Argentina. Y al final, imagínate, la final ni siquiera estuvieron ninguno de ellos dos, fue justo. Es más, no estoy seguro, creo que ese fue el partido del tercer lugar, creo, algo así. O sea, Es correcto. Mira que otra de las cosas que nos deja el partido, sin duda alguna, es
que al final de esta eliminatoria, de esta primera, de esta fecha completa, esta fecha 3 completa, los únicos locales que ganaron fueron Chile, que lo vamos a tocar ahorita después de este, y el que le sigue a este, que es Brasil. De resto, Argentina empató, Bolivia perdió y Colombia perdió. Esa fortaleza de un equipo local, más allá del talento, más allá de la preparación, sin un público, creo que afecta al final, más allá de las condiciones climáticas bueno, pero el mejor ejemplo es Bolivia. Bolivia jugó ya de local contra Argentina, jugó ahora contra Ecuador ajá, exacto, ha perdido los 2 partidos. Y antes, ir a La Paz era un partido. Es que inclusive, si echamos un poquito para atrás, ¿te acuerdas que creo que Maradona en La Paz se comió 5 o 6 goles con Argentina? Sí, correcto. Sí. Y en La Paz también está la famosa frase de, no recuerdo ahorita, pero hubo un técnico argentino también que perdió en Argentina y al final cuando lo entrevistaron que a qué se debía la derrota, llegó y dijo que no, lo que pasa es que en la altura la pelota no dobla. No recuerdo ahorita quién fue el que lo dijo, pero también igual, o sea, cosas como esas. Listo, Pedro. Mira, vámonos con el partido de Chile con Perú. Fue el segundo partido de esa jornada de Conmebol del viernes. Un partido bastante igualado, se esperaba eso, pero con una derrota para el equipo peruano o una victoria para el local Chile, que en el marcador demuestra como una solvencia y una tranquilidad, un 2-0. 2 goles de el jugador del Inter ahorita, Vidal, Arturo Vidal. El regreso de Claudio Bravo a la selección como titular y convocado. Recuerda que ellos hubo un tema cuando sí, hubo un tema entre ellos dos. Y por ahí creo que no conseguí esa foto, pero hay una foto en donde ellos se saludan al final del juego y en donde tampoco se estén mirando mucho, se tocan la mano. ¿Qué te pareció ese juego, Pedro? Bueno, la verdad es que yo poco lo seguí, o sea, lo vi de momentos, pero no pensé que iba a ser un partido más fuerte, más reñido. Yo de hecho, ¿no? en el live anterior había dicho que me parecía que Perú podía dar el batacazo allí y no fue así. Me parecía que como grupo me parecía que Perú estaba mejor armado. Además de eso, bueno, a mí particularmente me gusta mucho el trabajo que ha hecho Gareca en su momento en Perú. Entonces, bueno, pensaba que podía dar ahí un campanazo, ¿no? Pues lamentablemente nada, o sea, no se pudo. Y la verdad es que bien por Chile, que termina ganando. Bien por Vidal, que termina haciendo goles. Y bueno, nada, ahora esperar a ver la siguiente fecha, qué pasa con ambas selecciones. Claro, correcto. Mira, Chile está en un proceso, o debería estar confrontando un proceso luego de haber quedado eliminados para Rusia, Sí. luego de haber ganado 2 Copas América seguidas, pero al final vemos como que la base todavía se mantiene, quizás en algún punto el camino rueda los irá cambiando. Eso te iba a decir, es un proyecto nuevo en cierto modo desde lo estructural, porque está Reinaldo Rueda empezando, pero Reinaldo Rueda es un buen técnico y que además de eso, pues, conoce el fútbol chileno porque ya tenía un rato trabajando allá. Entonces, hay que ver, ¿no? Claro, bueno, para este partido Perú venía de empatar a Paraguay en visita y había perdido con Brasil en aquel partido de todos los videos del VAR y todos los audios. Habrá que ver con qué nos sorprende el VAR esta semana, filtrando algunos videos, algunas conversaciones, sobre todo los diálogos que tienen los asistentes del VAR con los árbitros, pero tendríamos que de alguna Hoy salió uno. Hoy salió el audio del VAR de la Argentina-Paraguay. De la Argentina-Paraguay. ¿Y qué juegan en específico el gol anulado? Perdón, el gol anulado, correcto. El gol anulado. Ok. Mira que este partido en cuanto a las estadísticas estuvo bastante parejo, como te decía en un principio, no hubieron diferencias muy grandes.
incluso en remates, Chile tuvo 10 remates, Perú tuvo 8, 5 al marco de Chile, 2 de esos fueron gol de Vidal, 4 del equipo peruano, incluso la posesión la tuvo Perú, que tuvo el 52% de posesión sobre el local, algo que demuestra que el equipo, de pronto en algún momento Chile se habrá olvidado de la pelota, tenía el resultado, tenía que cerrar el para él. Pero bueno, de alguna forma este partido nos servirá para ver cómo evolucionan, si funciona este proyecto de Chile o si Perú, que también está en un proceso de renovación, logra acentuarse en la eliminatoria. Por ejemplo, en las posiciones de estos dos equipos, luego de este partido, Chile marcha sexto con 4 puntos y Perú marca octavo con un solo punto. Como te decía, es el empate que lograron en Paraguay. Correcto. Igual, si yo no me equivoco, la eliminatoria pasada, Perú había empezado también un poco flojo. Y de repente al final, inclusive hasta la última fecha, creo, si mal no recuerdo, que Perú era el que menos posibilidades tenía de meterse al repechaje. No, por eso te digo, o sea, no, si mal no recuerdo. Y mira, o sea, al final, pues pasó el milagro, como dice, ¿no? Sí, pero el milagro peruano fue un milagro demasiado grande porque también coincide con el tema de Pizarro, que pasa este control antidopaje. Hay toda una historia gigante entre la clasificación al repechaje, saber que no cuentas con él para el repechaje con Nueva Zelanda, que tampoco fue tan fácil. Sí, además de eso, todo el mundo decía, bueno, pero, para poder ir, creo que al final todos queríamos que Pizarro fuera porque al final se había probado de que había sido un tema como de un medicamento. Sí, un medicamento, correcto. Y todos estuvimos muy pendientes, incluso creo que le habían fallado en que no podía, luego faltas y al final, bueno, se dio. Perú tuvo una singularidad en ese Mundial de Rusia y es que tuvo la gente más animada. Aparentemente se apoderaron de cada ciudad de Rusia y había mucho ánimo. No lograron ganar ni un partido Perú en el Mundial, se fue en primera ronda. Le había tocado un grupo difícil con los actuales campeones, con Francia, pero va a ser importante al final cómo se vayan dando las cosas. Como te decía, Chile en el próximo partido va a ir contra Venezuela, va a visitar Venezuela, Chile. Correcto, en Caracas. Y correcto, y Perú recibe a la todopoderosa Argentina. Vamos a ver si logran sacar aquí puntos los peruanos que les surge, solamente tienen un punto, y si logran, y si no logran ganar y terminan perdiendo, habrán tenido un punto de 12. Entonces, para ellos es importante lograr meterse allí. Vamos a cambiar ahora al próximo partido. No sin antes mencionarle, por favor, anoten las redes sociales para estar informados con nosotros en todos los temas que tienen que ver con el deporte. Por ahora estamos posicionados fuertemente en el fútbol. 3VZ Sports, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube, por favor, suscribirse, darle me gusta, comentar, interactuar y activar la campanita para las notificaciones para que cada vez que subamos videos nuevos, este video que antes está por Facebook Live va a estar colgado en nuestro perfil de YouTube para el día de mañana. Así que los que están viendo aquí lo están viendo en caliente, están al tanto de lo que está pasando. Y ahora sí, sin más, Pedro, entramos con el partido de fondo, el Brasil-Venezuela. Como lo dice aquí nuestro perfil de abajo, nuestro subtítulo, Brasil versus Venezuela. Como te digo, en el papel, todo se apostaba porque podría ser una victoria abultada del equipo brasileño. Correcto. El partido tenía la peculiaridad de que habían unas bajas para el equipo brasileño, Neymar, Casemiro, que había dado positivo por COVID, Neymar estaba lesionado, y Coutinho, que estaba también lesionado. Y con esas bajas, otras variantes. Lo que pasa es que en Brasil se daba el partido. Lo que pasa es que Brasil se lesiona. Correcto. En Brasil se lesiona Neymar, tiene a Richarlison, se lesiona Coutinho y tiene a, no sé. Hay uno por ahí que no han llamado más, que es Neres, el del Ajax, que jugó bastante bien la temporada pasada en la Champions. Este año no han sido tanto convocado con Brasil, pero como tú decías, inclusive cuéntale de que Rodrigo del Real Madrid se fue con la sub-23, si no me equivoco. Y trajeron para acá a Vinicius, que no vio minutos en el partido, pero como tú dices, hay un repertorio, se te lesiona uno, tienes otro. Otra baja que había importante, por ejemplo, para el Liverpool, no tanto para Brasil, que hubo un roce ahí entre Klopp y Tite por ese tema. Fabinho se lesionó. Pero bueno, fuera de estas bajas, para mí creo que la más fuerte de Brasil, lo que podía extrañar más en algún punto era Neymar. ¿Qué te pareció a ti el planteamiento de Venezuela para esta visita difícil? Un partido que cualquier equipo que no sea Argentina o Uruguay
sabe que ahí puede perder y no pasa nada. Está dentro del paquete, está dentro de las cosas que se planifican en un principio cuando ves el calendario. A mí no me sorprendió el planteo defensivo de Venezuela. Eh, yo lo leí, de hecho, Queiroz no, pero Peseiro, un par de días antes en unos medios venezolanos había declarado de forma literal, decía, sería una locura salir a jugarle de tú a tú o salir a atacar a Brasil eh, sabiendo los recursos que tenemos. Eh, lo dijo, o sea, por supuesto que vamos a ir a defendernos a Brasil, porque donde salgamos a atacarle o sea, volvemos llenos de goles. Y bueno, hasta cierto momento o hasta cierto punto, creo que le salió. Perdió, o sea, al final creo que tuvo punto de capitalizar ese planteamiento. Y, y la verdad es que hasta yo creo que para lo que eran los planes de ellos, de cierto modo es hasta un poco desafortunado que en la jugada menos clara o la menos vistosa, la menos posicionada o la menos estructurada para lo que había pasado en todo el desarrollo del partido fue la que terminó eh, siendo gol. Ese partido estuvo marcado varias cosas polémicas, si se quiere. Volvió otra vez el VAR a jugar a favor de Venezuela en cierto punto. Si te fijas, de hecho, yo no recordaba, estaba haciendo memoria, pero creo que en la Copa América también, cuando ellos jugaron, eh, Brasil le anularon un par de goles o 3 goles, si no me equivoco, también por medio del VAR. Entonces, bueno, yo creo que Venezuela está encontrando en el VAR su mejor aliado para estos juegos contra Brasil. Y lo otro que pasó en ese partido, que a mí de verdad yo, yo Vas a hablar del posible cambio, de lo que pasó allí en la expulsión del. Sí, voy a hablar de la responsabilidad del delegado. Vamos a dejar esa para un ratico. Vamos a concentrarnos un poquito en. Perfecto, ¿Venezuela sale a defender o es lo que se vende? ¿Tú consideras que un técnico, y la pregunta es un poquito más larga, ¿tú consideras que el técnico debe en una rueda de prensa o decir, mira, vamos a defendernos? Yo sé que es Venezuela que va a visitar a Brasil, que es un equipo al que de pronto se le debe ver desde abajo en la tabla de posiciones de la eliminatoria, pero creo que Venezuela pecó de respetar mucho a Brasil, porque llega un punto en donde Brasil no encuentra meterla, Brasil no tiene una intensidad tan fuerte como hubiera sido que hubieras tenido que estar recibiendo todo tipo de remates, no se dio. Creo que hay, en algún punto de ese hándicap, de lo que tú esperas que pase y lo que está pasando, le faltó a Venezuela tener un poquito más de valentía e ir a buscar el partido en otra faceta, ¿no te parece? Ya te le dije, yo viendo las declaraciones de Peseiro en su momento, era difícil de que fuese a esperar otra cosa. Yo creo que él apuntaba precisamente a no salir goleado por el mismo tema del gol al veraje. Venezuela había perdido con Colombia 3-0, después llega y pierde con Paraguay otra vez, o sea, tampoco, y en el gol al veraje Venezuela no ha logrado todavía marcar goles. Entonces, yo creo que sí le tocaba cuidar el golaveraje. A mí me parece que ahora va a estar complicado porque realmente el tema es que, mira, este es un proyecto que está empezando. Peseiro literalmente no conocía a sus jugadores hasta un par de semanas antes de empezar la eliminatoria. Me parece que realmente Salomón Rondón pues actuó del llanero solitario, o sea, solo arriba, no nada en ningún momento. Y lo que sí no me gustó, y eso es que más allá del tema, era que, porque tú puedes salir a defenderte, pero defiéndete por lo menos tratando de tener la pelota. Eh,
Venezuela ni siquiera tuvo la pelota. O sea, y eso es quizás lo que a mí me fastidió un poco. Era un tema de que tenía el mediocampo. Te confirmo el dato, Venezuela no ha marcado gol, es el único equipo que no ha marcado gol hasta ahorita en las eliminatorias. Y la posesión del partido. Y falló un penal, además. Dicho sea, sí, fallaron un penal en casa contra Paraguay. La posesión inclusive fue 74% a favor de Brasil. Brasil tuvo 11 remates para encajar uno en la jugada, si se puede decir así, hasta cierto punto más accidental. Fue la más torpe. Pero vuelvo y te digo, y siento que ahí es donde creo que obviamente que los técnicos saben mucho más que nosotros, pero tú dices, vamos a jugar a esto, vamos a Brasil, no quiero goles. Fui a Colombia y jugué bien, porque en Colombia me parece que Venezuela estuvo bien hasta cierta parte, en defensa hacia aguas, en defensa cada vez que Colombia les atacó, los marcó, pero por lo menos buscó el remate, buscó opciones. A ti de verdad te parece que Venezuela jugó bien contra Colombia. Acá inviertes todo por el temor que tú dices de recibir más goles de visita, pero llega un punto en el partido donde tú estás viendo lo que está pasando y creo que debes en algún momento cambiar la dinámica del partido. Incluso vamos a decir, el partido quedó primer tiempo 0-0. Señores, vamos a creérnoslo, vamos a intentar, vamos a buscarla, pero sales igual. Incluso hay una foto del gol. No, yo creo que el tema de... Casi 10 jugadores de Venezuela metidos en ese bloque y entró el gol. O sea, habían 10 jugadores, estaban ellos salieron, si no me equivoco, salió 4-3-3, creo que fue que salió Venezuela, o 4-5-1, creo que fue que salió. Y estaban los 4 defensas, los 5 mediocampistas y el arquero. Inclusive Salomón Rondón no estaba en ese bloque pero estaba detrás de la media cancha. Entonces, vuelvo y te repito, o sea, yo creo que el planteamiento defensivo no, para los resultados, para lo que buscaba Venezuela, no era malo, pero creo que esa no era la alineación con la que él tenía que haber salido. Yo pienso que, por ejemplo, para mí fue un error haber dejado en el banco a Rómulo Otero. Yo creo que Otero debió haber jugado desde el principio. Creo que debió haber jugado con Soteldo. O sea, inclusive el cambio en su momento creo fue Soteldo por Rómulo Otero. A mí ese cambio me decepcionó. Creo que hay un chico que juega en Brasil que no fue de la partida. No, sí. Los 3 que juegan en Brasil jugaron. ¿Jugaron de inicio? Soteldo jugó de inicio. Y creo que los otros 2 que eran Savarino y Otero no salieron de inicio. Por lo menos Otero no salió de inicio. Savarino es el que no estoy seguro. Ok. Pero volviendo al tema, inclusive en esa foto del gol, hay 10 jugadores, pero las líneas que hacen los 10 jugadores, creo que es 4 y 4, una cosa así, o 4 y 5, están muy juntas entre ellos. Ni siquiera hay mucha distancia, ni siquiera hay tanto jugadores de Brasil. Claro, era un equipo corto. Era un equipo corto. O sea, si dejas espacio entre el mediocampo y la defensa, un pase bien colocado, un pase filtrado, ya te deja pagando. Quizás por eso era el tema del corte. Revisando aquí los datos que me pasa Franco, Savarino vino de la banca. Él no arrancó como titular. Sí, por eso te decía. Y Otero tampoco salió de titular. Correcto. Mira, hasta ahorita todos estamos claros que el fútbol no es merecimiento, ni es algo que vas a conseguir si no terminas metiendo y encajando goles. ¿Pero crees que hasta ahora la eliminatoria ha sido un poco injusta con Venezuela? ¿O te parece que Venezuela hasta ahorita está teniendo los resultados que merece o hasta donde... No, Venezuela hasta el momento, yo creo que la eliminatoria no ha sido injusta, yo creo que Venezuela tiene los resultados que pues digamos que se merece o a lo que ha jugado. Los resultados de Venezuela han reflejado lo que ha jugado Venezuela, y el único resultado que quizás a mí no voy a decirte que me decepcionó, sino me decepcionó más fue el tema del juego, fue el partido contra Paraguay. Yo no entiendo, la verdad, el tema yo no entiendo la verdad el tema yo entiendo que el técnico era nuevo, yo entiendo que Peseiro no había podido conocer a los jugadores, pero también entiendo que Peseiro está... Peseiro con Venezuela?
Peseiro ya los 3 partidos que ha jugado Venezuela en la eliminatoria. ¿Es el Thomas Christiansen de ustedes? Algo así, más o menos. Okay. Sí, la diferencia es que Christiansen, con todo y cuarentena, pudo viajar acá a Panamá, armó un módulo con jugadores locales, etcétera, etcétera, etcétera. Peseiro... Hasta cierto punto sería la excusa entonces de que está como muy nuevo ahí. No, la excusa es que realmente nosotros porque yo soy venezolano como saben, la excusa es que nosotros tenemos un desastre de federación, porque esa es la realidad, es un desastre de federación que está marcado por temas extrafutbolísticos. Actualmente, de hecho, la Federación Venezolana tiene no sé si todavía está vigente, pero tenía una intervención por parte de FIFA. Además de eso... Creo que sí, creo que es muy interesante todo lo que me dices porque se refleja en el error del cambio. Ahorita sí, si quieres, amplíame el tema del cambio. Porque ahí es donde se ve la parte administrativa y se ve el error. Si no me equivoco, el delegado de ustedes, el delegado de la Federación de Venezolana, llevaba la intención de hacer un cambio y se equivoca. El delegado es un irresponsable. Yo que no soy delegado y que no soy futbolista, ni soy dirigente, ni nada de eso, sé que hay 3 ventanas de cambio, por ejemplo, que solamente hay 3 ventanas de cambio, es decir, me explico, para los que no conocen un poco el tema, sí es cierto, ahora hay 5 cambios permitidos por FIFA por el tema pandemia, pero los 3 cambios solamente lo puedes realizar en 3 ventanas. Es decir, una vez que tú haces un cambio, sea por lesión, por lo que quiera que sea, agotas una de las ventanas de cambio. Y a medida que vas, obviamente te quedan 2. Es decir, por ejemplo, si tú en las 2 primeras ventanas de cambio hiciste 2 cambios y te quedan 3 disponibles, los 3 cambios que te faltan a ti tienes que hacerlos en esa ventana. Ya. Me perdí en el tema. Tienes 3 ventanas de cambio para hacer 5 cambios. Es decir, que tú puedes tener un jugador, 2 jugadores y 2 jugadores, ¿o no? Por ejemplo. O sea, lo que no puedes hacer es 5 cambios individuales. Son... No puedes hacer 5 cambios individuales. Y en ese error se perdía la posibilidad de meter otros cambios. Es correcto. O sea, son 3 ventanas de cambio y en esos 3 cambios, y en esas 3 ventanas tienes que hacer tus 5 cambios. Okay. Y el hecho de que correcto, tienes toda la razón. Y el hecho de que el otro equipo no haya hecho sus cambios no quiere decir que cuando el otro equipo vaya a hacer tu cambio, entonces lo tuyo. No, si no lo hiciste en tus 3 ventanas, te fregaste. Entonces, está bien, listo. Usaste tu tercera ventana donde supuestamente ibas a hacer los cambios que te quedaban. Buenísimo, perfecto, correcto, lo que tú quieras. Lo que tú no puedes hacer, tú, delegado, tú no tienes más, Pablo, si tú eres delegado de algo, tú no tienes más preocupación que encargarte de coordinar de que todas las cosas, digamos, que son un poco, hasta cierto punto, extrafutbolísticas, es decir, del desarrollo del partido, tú no manejas estrategias, tú no manejas tácticas, tú no manejas posicionamiento, tú no manejas planteamiento, no, tú simplemente eres una persona que está parada allí, que eres, como decir, un enlace entre... Para llenar la volante. Sí, eres prácticamente el enlace entre el técnico y los árbitros y eres la representación de la federación, por decirlo así, desde el punto de vista protocolar, estructural, directivo, como lo quieras llamar. Entonces, tú no puedes llegar y llenar mal la papeleta. No, y encima no es llenar mal la papeleta, sino todo el show que hubo en el momento. En el partido en vivo, el árbitro escuchaba inclusive los insultos que él daba, pero el árbitro tenía razón. Incluso cuando lo comentábamos, Franco nos comentaba ese día del partido de que parecía que estaba insultando a los jugadores. ¿Escucharon eso? Y después decimos, pero sí, que es como el referee. Franco hace el comentario y dice... Y sale el expulsado el delegado. Eso, Franco hace el comentario en el momento, llega y dice algo como, ¿cómo fue el tema? Llega y hace el comentario de que, hey, viste que los bancos se están insultando. Y entonces yo llegué y le dije, no son los bancos que están insultando. Es que votaron a uno de Venezuela, que era el delegado del equipo, y estaba insultando era al árbitro. Y entonces le decía, de hecho, una de las cosas fue, árbitro, ellos no necesitan ayuda o no sé qué cosa. No, es que el árbitro no los está ayudando. Tú. Claro, cometió un error y tuvo al equipo y tenía dos posibilidades más de cambiar. O sea, que realmente me provoca decirle 3 improperios. Tú no puedes llegar y decir, o sea, llenar mal cometer un error y después llenar mal la solicitud de cambio y después llega a decir, la culpa es el árbitro. Es que claro, como nosotros somos una selección menor, entonces por eso es que no hacen esa cosa. Correcto. No, ahorita
partido desde el punto de vista de Venezuela, pero la prensa brasileña debió haber estado explotada porque realmente su selección jugó a nada. Yo analizaba y decía, Casemiro creo que no les hizo falta, Casemiro en el Madrid de falta, No, sí colapsa, acá no hizo falta, no sé si pero acá no hizo falta porque Brasil, porque ese descaro de Neymar de encarar mucho, pero acá, Brasil tampoco se escapa de bajar los 3 puntos, haber hecho algo bien. sí, pero a Venezuela, perdón, a Brasil, Casemiro no le hizo falta simplemente porque Venezuela no atacó. Habría que verlo con una selección que se le pare de tú a tú o que le plantee un juego un poco más ofensivo. A ver, ahí es donde tú te vas a dar cuenta si le hizo falta o no Casemiro. Por esa parte. Mira, ya rápido, antes Vamos de con que la tabla, sigamos vamos con a el ver tema. qué tiene. Ya, que antes, nada más yo con esto corto el tema del delegado. Yo, antes de este delegado, que sé que se llama Reinier no sé qué cosa, no me sé el apellido, el delegado anterior era Napoleón Centeno en la Federación Venezolana o en la selección de Venezuela. Yo recuerdo a Napoleón en la selección de mayores, en el Mundial Sub-21, que fue Sub-20, perdón, que fue Venezuela en su momento, en diferentes eliminatorias, en Copa América. Yo no recuerdo, o sea, toda una vida a él como delegado de la selección. No sé realmente por qué salió, no he indagado tampoco, pero no recuerdo en toda la historia a Napoleón Centeno, que inclusive desde que estaba Richard Páez en la selección era el delegado, no recuerdo jamás que haya cometido un error de ese calibre ni de ese tamaño. Sí, vámonos con la tabla de posiciones, Pedro. ¿Cómo quedan los equipos luego ya de estas 3 primeras fechas de la Conmebol? Brasil líder, le habíamos dicho en el live anterior que Argentina dormía líder hasta que jugara Brasil. Bueno, Brasil ya retomó su trono. Correcto. El sudamericano 9 puntos, Argentina con 7. Ecuador, Uruguay, tercera y cuarta posición. Refrescame, Pedro. Los 4 primeros van directos y hay un medio cupo, ¿cierto? En el quinto Sí, puesto. el medio cupo en estos momentos es de Paraguay. Por ahora es de Paraguay, 5 puntos. Paraguay en el próximo partido, como decíamos, recibe a Bolivia. Debe ser un partido para posicionarse y agarrarse más de esa quinta posición o creo que subir. Uruguay tiene un choque duro, recibe al todopoderoso Brasil. Así que si Uruguay gana, se puede poner con 9 puntos e igualar a Brasil. Y si Brasil gana, se puede despegar con 12 puntos y marcaje perfecto de puntos. Sí. Eh, Y yo creo que para los de abajo, es decir, todos los que están por debajo de Uruguay, el negocio redondo sería que ganara Brasil. No importa que Brasil se escape, pero si te fijas del cuarto para abajo, inclusive hasta el tercero, las diferencias no son tan fuertes, salvo Venezuela y Bolivia. Y con todo y todo, fíjate que el quinto lugar, que es este famoso repechaje, tiene 5 puntos. Es decir, un par de partidos malos de Paraguay y se cambia. es correcto. Mira que en definitiva la eliminatoria se plantea como bastante difícil, bastante aguerrida. Hay que ver, vuelvo y te repito, la próxima jornada que se viene, Ecuador-Colombia el martes, Venezuela-Chile, Paraguay-Bolivia, Uruguay-Brasil y Perú-Argentina. De esta forma podemos de una, de una forma poder tener una continuidad de resultados y que los equipos se mantengan o ver la posibilidad de que en definitiva hay alguna sorpresa. Lo que se espera para la próxima jornada. ¿Perdón? Sí, No, no. Correcto, mira, lo que decía, esta jornada que viene puede o posicionar a los equipos que están arriba o ver algún tipo de sorpresa. Creo que ese Uruguay-Brasil, inclusive un buen negocio para ambos sería empate para seguir con las aspiraciones. Y a ver, Yo creo que para como están las posiciones ahorita, el negocio sería, o sea, de haber un empate, el negocio sería más para Uruguay que para Brasil. Yo creo que, mira, yo creo que el negocio redondo acá para Uruguay sería ganarle a Brasil. Para Brasil sería obviamente ganarle a Uruguay porque ganando el Uruguay se escapa. sin duda Y alguna es el partido de la fecha. sí, Uruguay no puede perder. O no debería perder si quiere mantenerse allí. Porque donde él pierda y los de abajo puedan puntuar de a tres,
se empieza a complicar. Y ya lo dijimos en la anterior, Señor, correcto. estas son las eliminatorias más complicadas, la verdad. Correcto. Pedro, vamos a escoger equipos. En el Ecuador, Colombia, ¿con quién te vas? Colombia. Ok, Ecuador voy yo. No, no es que quiera que gane Ecuador. Básicamente creo que Colombia llega tocado y Ecuador llega con un buen resultado. Vamos a ver si logran posicionarse o ponerse fuerte. Venezuela, Chile. Quisiera que gane Venezuela, pero Está complicado. yo creo que podría haber un empate allí. Yo también coincido con lo mismo. Creo que puede haber un empate en el Paraguay-Bolivia. Creo que Paraguay, sin duda alguna, ¿no? Sí. El Uruguay-Brasil. ¿Quién te gusta? Yo creo que yo creo que este partido puede haber empate también. Ok, yo me voy con Uruguay. Si Brasil sale a jugar como salió, Sí, si hubiese una, sí, de ganar alguno de los dos, yo creo que podría ganar Uruguay, pero yo creo que está más para el empate. y en el Perú-Argentina, Yo creo que ese partido lo gana Argentina. ok, yo creo que aquí hay o empate o victoria peruana. Así que por ahí el martes vamos a estar viendo el tema, los resultados de estos temas. Te agradezco, Pedro, el haber estado con nosotros, el haber compartido con nosotros, el haber comentado. Pedro, esta es tu casa. Siempre estamos aquí para debatir de fútbol sudamericano y cualquier otro tema que se vaya dando. Nos vamos sin antes recordarles las redes sociales nuestras, 3VZ Sports, para Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Para los que van a ver este video en YouTube, por favor, suscribirse, compartirlo, comentar, pulgar arriba y activar las notificaciones para que cada vez que subamos contenido puedan estar ahí de primeritos y poder tener acceso al contenido que vayamos subiendo a la página. Feliz noche, Pedro. Gracias por todo. ¿Algo más que todo bien entonces? Sí. Listo, señores. Feliz noche a todos y a disfrutar el martes de esta jornada, pues.